De mi hermano Guillermo aprendí muchísimas cosas, pero el amor a mi tierra y a mi gente. Es que no cualquiera da la libertad y la vida por los otros, como la dio Guillermo. Yo estoy convencido de que Colombia necesita unidad, no más división. El presidente Petro se ha encargado de dividir más a Colombia cuando tenía que unirla. Bueno, aquí estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Vamos a conversar hoy con uno de los líderes más influyentes de nuestra región. 2 veces gobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, con una visión profundamente humana, fuera de su experiencia en la gestión pública. Vamos a hablar hoy de Antioquia, de país, de su candidatura presidencial, de la fuerza de las regiones, del futuro de la descentralización y también del ser humano que hay detrás del cargo, de todo lo que ha aprendido, lo que lo ha transformado y lo que se sueña por construir. Muchas gracias, doctor Aníbal Gaviria, por estar aquí con nosotros en el podcast de la tertulia política. No, Felipe, gracias a vos, hombre, de verdad. Excelente esta oportunidad y creo que vamos a tener una muy buena conversación. Bueno, usted ha sido alcalde, 2 veces gobernador. Ha pasado por momentos de triunfo, de adversidad. ¿Cuál es la diferencia hoy, doctor Aníbal, del Aníbal Gaviria de hoy, precandidato a la presidencia de la República, con ese joven gobernador que se posicionó en el 2004, hace 20 años ya, 21 años? Sí, hombre, eso me lo he preguntado también varias veces y la realidad es que la respuesta puede parecer muy simple, pero pues, es exactamente esa la experiencia, esa es la diferencia, la experiencia. Yo me voy a mirar para atrás y cuando arranqué la gobernación en el año 2004, pues realmente la diferencia con todo lo que he vivido, lo que vos decías, momentos duros, momentos difíciles, golpes, sacrificios, alegrías, eso todo lo va formando a uno y lo va consolidando. Entonces yo creo que hoy esa experiencia me ha dado la oportunidad como de entender en forma más rápida la esencia de los problemas. Eso creo que es lo que me ha permitido, lo que yo a veces comparto con mis equipos de gobierno, como hoy veo más fácil las líneas gruesas de las cosas. Y lo otro tal vez un poco más de prudencia y el reconocimiento de el valor de aspectos que uno va reconociendo con esa experiencia, por ejemplo, la gradualidad, que hay que respetar el tamaño de los problemas. No se puede de pronto cambiar todo de una vez. Exacto. Uno cuando está, pues obviamente muy joven, tiene más ese ímpetu y eso es una fuerza muy importante. Pero esa experiencia y ese pragmatismo no le ha quitado, para allá iba yo, no le ha quitado como ese ímpetu y esa capacidad de inspirarse y de soñar. O sea, ¿lo ha vuelto más aterrizado o usted sigue pensando que con esperanza se puede transformar todo lo que funciona mal? Sí, yo sigo teniendo esa inspiración. Eso, gracias a Dios, no se me ha quitado lo que yo digo que es una mezcla como de un optimismo y además una energía que viene también de mi familia, de mi padre, de mi madre, pero de la inspiración de mi hermano Guillermo. Entonces, no. Ahora, Felipe, tal vez una cosa que he querido conservar y afortunadamente he podido hacerlo es, mire, me acuerdo que una vez una señora en un municipio, por allá en el año tal vez 2006, me dijo, ay, gobernador, yo lo miro a usted a los ojos y no pierda esa inocencia. Y era como eso que vos estás diciendo, como ese ímpetu y esa alegría de la juventud y esa fuerza de la juventud. Y sí, en esto uno pierde cierto grado de inocencia en el sentido de ver cosas en el servicio público que, mire, yo le confieso, la gente hablaba de corrupción, hablaba de tantos vicios en lo público y a mí me tocó ver las cosas más hermosas en lo público, pero también las más feas. Hermosas. Un servidor público en la gobernación de Antioquia de 15 o 20 años de experiencia y de trabajo
y con la misma energía y con la misma fuerza y la misma convicción. Esos que se levantan todos los días a salvar el mundo. Pero en un cargo que alguien podría decir de, Que no tenía de menor la responsabilidad. suficiente relevancia, sí. Pero ese compromiso y esa decisión, o la gratitud de una familia antioqueña al entregarle la vivienda. Una familia en el municipio de Jericó, por ejemplo, me acuerdo en forma impresionante, un padre, una madre y su pequeña hija, y en ese momento le entregamos no una vivienda nueva, pero el mejoramiento de la vivienda, y el mejoramiento había consistido en algo: la habitación para la niña, que no la tenían, porque antes vivían todos en una misma habitación, y esa alegría de esa familia. Entonces, ahí le puedo decir a esa señora eso fue en el 2006, hace 19 años, no he querido perder esa mística, esa inocencia que ella decía, que era como la fuerza, la energía del servicio público. Y eso lo hemos convertido, con los años lo convertimos en una frase, digamos, de campaña y de gobierno: la alegría de servir. Yo quiero parar en esas dos anécdotas para mencionar algo, y lo primero es que la gente dice, no, es que lo picó el bicho de la política. Y yo siento que el bicho de la política, más que ser un tema de cálculos y de participaciones electorales, que eso es bien complejo, mejor dicho, es la parte yo creo que más difícil. Lo que a uno lo enamora de la política es cuando uno siente lo que le pasó a usted con esa familia en Jericó, que uno puede transformar la vida de la gente, que uno tiene la capacidad de transformar la vida de la gente. Yo creo que eso es lo que hace que sea muy difícil salir de aquí. Y lo segundo, y es con lo que nos ha pasado en Medellín, que no solamente de la administración anterior, sino con gente que ha querido cambiar algunos procesos, y hay una gran fuerza de esas personas que trabajan en cargos de pronto que a veces uno siente que no son relevantes, que no dejan cambiar el rumbo. Y hay gente que viene con arbitrariedades a decir, no, vamos a cambiar este proceso, y gente que no deja cambiar lo que la gente recibe de instituciones como la alcaldía o la gobernación de Antioquia. A esa gente es muy importante hacerle un reconocimiento. Es que, Felipe, eso que vos estás diciendo, esa gente yo lo resumo y se resume en una palabra: las instituciones. Es que uno es el gobernador, el alcalde, el presidente, pero las instituciones son los miles y miles de antioqueños, de colombianos que las conforman y que las han conformado. O que como ciudadanos exigen seguir recibiendo algunos proyectos. Le pongo un ejemplo: Buen Comienzo, ¿cierto? Es casi que una exigencia que hace que ningún gobernante pueda cambiarlo. Entonces, lo que hace grande a un país son las instituciones. Y exactamente lo que decías: la interacción entre las instituciones y la sociedad. Que la sociedad es una forma, de alguna forma es parte de esas instituciones, y eso es lo que no ha dejado que este país se desbarate en estos 3 años. Completamente. Las instituciones, la institucionalidad. Mire, una de las cosas más importantes que tiene que hacer un líder, un presidente, un gobernante, es fortalecer las instituciones. Y eso para mí es trascendental. Y usted se pone a ver varios presidentes nuestros, no únicamente pero en la forma más grave, no han querido fortalecer las instituciones, porque cuando uno quiere fortalecerse uno como líder, como caudillo, está debilitando las instituciones. No, esto es fortaleciendo las instituciones. Esa es la herencia más grande que le puede dejar un gobernante. Unas instituciones más fortalecidas de como las encontró. Yo creo que quedó evidenciado lo importante que son las instituciones. Vea, usted ahorita mencionaba, y yo creo que en su historia siempre hay una huella muy fuerte de su familia, de su padre también, ¿cierto? De su hermano, que dejó una marca profunda, yo creo que en la historia reciente del país, no solamente por ese discurso de la no violencia, sino que también paradójicamente porque murió a manos de las FARC, de lo que tanto defendió. ¿Usted qué aprendió de ellos? O de alguno en especial sobre el poder, sobre el servicio y sobre la manera de entender lo público. Sí, de verdad. Ahora, yo creo que pues todos, y gracias a Dios, amamos nuestras familias, y yo creo que el núcleo familiar es algo muy importante y que hay que fortalecer enormemente. Yo tengo la virtud, la gratitud a Dios de la familia que me dio. Mi padre, mi madre, mis 7 hermanos, incluido Guillermo, hemos sido una familia muy unida. Entonces, digamos que, a ver, de mi hermano Guillermo aprendí muchísimas cosas, pero podría
para tratar de resumir, compartir dos muy importantes. Uno, el amor a mi tierra y a mi gente. Es que no cualquiera da la libertad y la vida por los otros, como la dio Guillermo. Eso es de los más grandes. Eso es de figuras universales como el Mahatma Gandhi, como Martin Luther King. Guillermo estaba consciente de los riesgos que estaba corriendo. Algunas personas dicen que fue ingenuo y no, estaba absolutamente consciente. Por eso de una carta testamento, en donde dice, si yo soy secuestrado o soy asesinado, espero que Aníbal continúe construyendo la Antioquia nueva, más pacífica, más justa, más humana. Y usted era director en ese momento del periódico El Mundo. O sea, usted no estaba en lo público, ¿cierto? Yo era editor del periódico El Mundo y había acompañado a Guillermo mucho en su vida pública, en su vida como servidor público, pero estaba en otro escenario, pero de alguna manera Guillermo era consciente de ese riesgo y entonces aprendí el amor. Es que uno tiene que amar su tierra y tiene que amar su gente. Y para ser servidor público y buen servidor público, sí lo que tiene que hacer. Y de Guillermo aprendí también el valor enorme de la no violencia. Y cuando hablo de valor, hablo del valor que necesita para ejercer la no violencia y del valor que tiene para una sociedad. Y de mi padre, con una sola frase le digo, la frase que más recordamos en mi familia, de muchas rectoras, guías de mi padre, es: la felicidad es hacer lo correcto. Y eso es lo que nosotros hemos querido hacer en la vida, lo correcto. Entonces, sí, mucho legado, mucho aprendizaje. Doctora Leda, se me ocurre hacer una pregunta difícil que usted a bien tenga contestarla o no, pero usted ha sido gobernante. ¿Usted qué hubiera hecho si hubiera estado en el lugar del presidente Uribe en ese momento que él ordenó ese rescate por la vía militar? Sí. Una pregunta bien difícil. Se la voy a responder de varias formas. A ver, primero, mi padre y mi madre respaldaron la decisión que el presidente Uribe tomó. Ellos no rechazaron eso, por mucho dolor que les causó. Nunca fueron críticos públicamente de esa decisión. En segundo lugar, yo sí le dije al presidente Uribe y conversé con él y a los altos mandos que creía que se habían equivocado en el diseño del rescate y en la ejecución del rescate. Pero mira esto, eso se los dije yo al presidente Uribe y a todo el alto mando. Estaba la ministra Marta Lucía y todo el alto mando en mi casa, con mi padre y con mi madre, porque una cosa que tiene el presidente Uribe, y hay que reconocerle, es que le da la cara a los problemas. Y él fue allá a darle la cara a mi padre, a mi madre y a mi familia. Y una operación que tenía riesgos, claro. Y yo le dije que ellos se habían equivocado. Pero yo se lo dije a él ahí, pero no salí a decirlo públicamente. Hace tal vez un año, no más, hace 3 años tal vez lo hablé con él. Y le dije, ¿usted se acuerda de esto? En una conversación personal que tuvimos. Y este episodio, y sí. Y entonces yo se lo dije a él porque me parece que así fue. No puede de otra manera calificarse una operación en la cual todos los miembros de la fuerza pública que fueron al rescate salieron completamente ilesos, ni siquiera tuvieron un enfrentamiento con los grupos guerrilleros de las FARC. En cambio, el grupo de las FARC tuvo la oportunidad de asesinar a sangre fría a todos los secuestrados. Lo que pasa es que con sevicia, pero total, porque mire que eran 13 secuestrados y ellos asesinaron a 10. Los 3 que no murieron no fue porque no lo intentaron, sino porque los creyeron muertos. Pero ellos se devolvieron a darle un tiro de gracia. Claro, Felipe, ¿cierto? Cuando alias el paisa va en huida, le dice a varios guerrilleros, devuélvanse y remátelos. Y ahí fue donde remataron a varios que todavía estaban vivos. Pero estos 3 ya los dieron por muertos y entonces por eso se salvaron. Pero entonces, definitivamente, desde el punto de vista operacional militar, la operación fue un fracaso. Pero yo no lo dije al país. ¿Por qué? Porque sabía que si yo lo decía,
iban a decir la culpa es del gobierno y no de las FARC. Y siempre he tenido claro que a pesar de que tuvo fallas la planeación del operativo, el secuestro y el asesinato es de responsabilidad no 90 ni 95, 100% de las FARC. ¿Y usted guarda rencor con las FARC? Es otra pregunta que también me he hecho toda la vida y eso tal vez se lo debo agradecer ahora que hacíamos agradecimiento a mi familia, a mi madre. Mi madre no nos enseñó a odiar, no aprendimos a odiar, yo no aprendí a odiar. Yo siempre deseé justicia, pero no venganza. Y digo, ni siquiera es que lo ponga como una virtud mía, sino que no me nació, pero siempre deseé y deseo justicia. Y por eso es que he criticado tan fuertemente el fallo de la JEP respecto al secuestro de Guillermo y de otros 21.000 casos de secuestro y delitos conexos, en el que el fallo que ahora hace un mes tal vez la JEP dio a conocer al país es un fallo que por 21.000 delitos de secuestro y conexos de las FARC, la condena es a pintar unas escuelas y a sembrar árboles. No, eso no puede ser. Yo creo que es una cosa completamente desproporcionada. Yo creo, doctor Aníbal, que es un muy mal precedente para las futuras generaciones, ¿cierto? Yo creo que es un irrespeto a lo importante que es la ley, el derecho a la vida que usted ha defendido tanto. Yo creo que ahí hay un error gravísimo que no amerita el costo tan grande que hemos pagado los colombianos por esa justicia, que le está dando la razón a los críticos de ese proceso de paz, que tal vez esa impunidad iba a ser un generador de nuevas violencias, como lo que estamos viviendo ahora en este país. Claro, totalmente. Es gravísimo ese fallo en términos de impunidad e injusticia, pero también, como lo has dicho, Felipe, en términos de precedente. Gravísimo. Por eso lo he condenado. Entonces, digamos que te respondo con eso, esa compleja pregunta. Creo que uno como gobernante, y yo también, como lo tuvo en ese momento el presidente Uribe, tiene decisiones muy complejas que no son de blanco y negro y que son decisiones con enormes riesgos. Y yo también he asumido esos riesgos en mi ejercicio como gobernador y como alcalde. Muchas gracias por respondernos. Bueno, entonces después de esa primera etapa como gobernador llegó la alcaldía de Medellín en 2012, ¿cierto? En un momento en que la ciudad venía consolidándose pues, en esas grandes transformaciones sociales, urbanas, que han pasado ya más de 10 años después de ese periodo. ¿Usted cómo ve hoy a Medellín? Le iba a decir gobernador, yo me quedé diciéndole usted gobernador. Hombre, no, yo creo que Medellín ha vivido unas experiencias muy intensas desde ese momento. Y eso nos ha demostrado con más contundencia lo que Guillermo decía y yo coincidía con él plenamente. La transformación de una sociedad solo se logra con varios buenos gobiernos sucesivos sintonizados. Esa es la fórmula más cercana de lo que yo creo que es la fórmula para una transformación de una sociedad. Vuelvo y repito, 4 elementos, varios, porque no es uno solo. Buenos gobiernos, obviamente. Tienen que ser buenos gobiernos, pero desde un punto de vista científico, técnico, no de la autocalificación. Sucesivos, para que no se pierda esa continuidad, porque se pierde mucho valor. Y sintonizados, es la que más me gusta de todas, porque no quiere decir que sea la misma persona. Yo no había escuchado esa es nueva, la de sintonizados. No, es una fórmula que está casi que la hemos dicho desde la época de mi hermano Guillermo, desde el 2001, la hemos conformado porque él precisamente hablaba de los liderazgos colectivos que tienen que ver con eso, no de los liderazgos individuales mesiánicos. Entonces, ¿por qué sintonizados me gusta tanto? Porque no tiene que ser la misma persona, ni tiene que ser el mismo partido, ni tiene que ser ni siquiera el mismo grupo político, sino que haya sintonía. Y eso fue lo que pasó en Medellín, con los gobiernos, se lo digo con orgullo, de Sergio Fajardo. Cuando Sergio estaba en la alcaldía, yo estaba en la gobernación, de Alonso Salazar y después de Aníbal Gaviria. Ahí tiene usted 3 gobiernos con 12 años de sintonía y de trabajo conjunto.
Después de Aníbal vino el gobierno primero de Fico Gutiérrez. Es un gobierno con el que yo tengo diferencias, pero también tenía una sintonía sobre elementos básicos. Y entonces, ahora traque, llega el gobierno del exalcalde Quintero y se rompe todo ese proceso. Y se rompe y se trunca. Y eso es lo que Medellín vio. Medellín fue engañada. La ciudadanía de Medellín fue engañada por Daniel Quintero. Por eso muchos ciudadanos votaron por Daniel Quintero, porque claro que votaron por él, porque ganó. Pero 4 años después votaron contra él, porque percibieron ese engaño. Y la ciudad perdió mucho, pero también la ciudad ganó. Y la ciudadanía perdió mucho, pero también la ciudadanía ganó, al aprender de ese duro golpe. Y de cuánto vale ese ejercicio de varios buenos gobiernos sucesivos sintonizados que transformó a Medellín y que convirtió a Medellín de una ciudad paria a nivel global a un laboratorio de desarrollo urbano y de vida a nivel global. Entonces, aprendimos el valor de elegir bien. Y eso es lo que también estamos aprendiendo hoy en Colombia, y eso es lo que tenemos que hacer en el 2026. No podemos volver a caer en el error que caímos en Medellín y a caer en el error que caímos en Colombia. Yo generalmente no me guardo muchas cosas y yo quisiera decir algo alrededor de ese aprendizaje, y a mí me preocupa que si hayamos aprendido la lección como sociedad, porque no es simplemente volver a elegir a las personas que de pronto le puedan dar ese rumbo, sino no renunciar a la transformación. Es que yo creo que tenemos una cantidad de conversaciones que a mí se me asemejan mucho al momento antes de llegar Daniel Quintero, que es una cantidad de conversaciones que no tienen que ver con los problemas reales que tiene la gente en Medellín. Y estamos renunciando a esa conversación de transformación. De pronto es un pensamiento mío. Bueno, ¿y usted qué siente que se consolidó de aquel proceso colectivo? ¿O qué se perdió en el camino de su alcaldía? Digamos, no solo de mi alcaldía, sino de esa continuidad que menciono, de esos varios gobiernos sucesivos sintonizados. Pues obviamente un tema que, mire, yo no lo menciono mucho porque es que es algo que debería ser inherente al servicio público. Pero ahora hay que mencionarlo, y hay que mencionarlo con franqueza, y se perdió un proceso de transparencia, un proceso de gobierno de cara a los ciudadanos, un proceso de gobierno con altos niveles de participación y de veeduría ciudadana. Se perdió, en mi concepto, algo que es gravísimo, y es un respeto por los ciudadanos y un respeto por las instituciones, un respeto por el trabajo entre lo público, lo privado, la academia, algo que en Antioquia había sido, y en Medellín, bien importante en los últimos años, y que se rompió completamente. Se destruyó la confianza. Uno no tiene que decir que es que todo ha sido perfecto, que el ejercicio de responsabilidad social de la empresa privada en Antioquia ha sido perfecto. No, ha habido cosas muy buenas, pero ha faltado mucho, hay vacíos. Pero romper eso completamente fue gravísimo, porque ahí hay un valor muy grande, el trabajo de la universidad, de la empresa privada, del sector público en forma conjunta. Y por supuesto también se perdió el hilo de muchos programas y proyectos, hablando en forma más concreta. En los gobiernos de Sergio Fajardo, de Alonso Salazar y de Aníbal Gaviria, hay los conductores enormes. Por ejemplo, yo le recibí a Alonso el tranvía de Ayacucho en diseños y con la financiación establecida. Y yo no paré un segundo a mirar, a frenar, no. Y por eso pudimos entregarlo al final del gobierno. Porque uno tiene que construir sobre lo construido, no destruir lo construido.
que es lo que hizo el gobierno de Quintero en Medellín y lo que hace el gobierno de Petro en Colombia. Entonces, el tema de las UAS, las unidades de vía articulada, que son un referente de Medellín para Colombia y para el mundo, completamente frenado y echado a la basura. Los programas de Buen Comienzo de Medellín Solidaria, programas de alguna manera referentes mundiales. Entonces, sí, ese rompimiento en materia de obras, de proyectos, de programas, pero fundamentalmente de valores y de filosofía de gobierno, es el que creo que más daño le hizo a la ciudad y sobre el que más tenemos que reflexionar. Yo quería hablar de un proyecto en específico y es Parques del Río. Y no para desviarnos, sino que con usted aquí al frente y hablando del tema de Medellín, me gustaría mucho hablar de Parques del Río, porque nosotros seguimos insistiendo en lo importante que es para Medellín darle la cara al río. Es un proyecto que de pronto ha generado cierta controversia, pero usted no siente que es un proceso que también se frenó en el gobierno de Quintero. Tal vez se intentó revivir ese proyecto de Parques del Río Norte, pero más como un discurso electoral, y está ahora en el plan de desarrollo de Federico, pero más como un espacio público, pero no comprende todas esas externalidades de vivienda alrededor de ese espacio público que se genera alrededor del río y tener un río limpio y que, no sé, cuando yo lo hablaba ahorita un poquito como el tema de transformación, ese proyecto de Parques del Río que era tan de su corazón. No, Felipe, ahí sí le digo, nos pasamos toda la parte que nos falta de la conversación, pero es apasionante. Pero además, miremoslo desde el punto de vista, vámonos llevando desde un punto de vista macro y después lo llevamos al punto de vista más detallado. Primero, el proyecto de Parques del Río nace de un elemento básico y es el valor estratégico, el valor conceptual, filosófico, fisiológico del agua, ambiental. Es que Parques del Río, no solo Parques del Río Medellín, sino Parques del Río Antioquia, que lo extrapolamos en la gobernación a municipios medianos, municipios pequeños, porque esto no tiene escala. Es la recuperación, es la potenciación, es la conservación de todos los ríos de Colombia y muy especialmente de los ríos más contaminados, que son los ríos urbanos. Eso tiene un valor enorme desde el punto de vista del respeto, el cuidado holístico de la vida, pero también de la transformación urbana. Es que el valor, Felipe, que se le da a una ciudad recuperando su río, sea Medellín, sea Bogotá, sea Barranquilla, sea Cali, o sea Sao Paulo, o sea Río de Janeiro. Y eso es lo que es trascendental. Medellín fue líder. Hoy tú ves el programa de el alcalde Char en Barranquilla con el río Magdalena, el malecón, pero eso fue un hijo de Parques del Río. Ves el programa en el Sinú, en la ronda del Sinú, un hijo de Parques del Río. Marcamos una ruta para Colombia y eso es un gran orgullo, lo digo con franqueza, y eso es algo que haría yo desde la presidencia de la República. Un gran programa para la recuperación de los ríos urbanos. Yo creo que es una responsabilidad inclusive con las próximas generaciones desde lo ambiental, o sea que les tenemos que dejar un mejor mundo del que nosotros recibimos. Absolutamente, y ese tema tiene una columna vertebral que es el agua. Es que el agua es la esencia de la vida, es el centro de la vida. Entonces, por un lado, pero mira, las 4 dimensiones, Felipe, entonces bajando de lo macro a lo micro, que hablábamos de Parques del Río. Ese es un proyecto de conservación, recuperación, potenciación ambiental, la recuperación del río. Pero 2, es un proyecto de movilidad urbana, porque es un proyecto estructural para el mejoramiento de la movilidad. Y algunos porque pues obviamente hay de todo en esta análisis de los temas públicos, algunos me han dicho, pero mire, es gobernador o exalcalde o Aníbal, pero mire, usted pasa por Parques del Río y sí, muy bien, pero al kilómetro ya tiene un taco. Claro, porque no se ha hecho lo que sigue. Eso es que Parques del Río no es ese. Y se habla de unas autopistas de segundo piso. No es que Parques del Río comprendía soterrarlo y al soterrarse generaba un gran espacio público alrededor de ese río limpio y eso iba a habilitar una cantidad de espacios también para unos temas de vivienda. O sea, es que yo creo que... Los segundos pisos son exactamente lo contrario de la filosofía urbana al soterrado. Los segundos pisos van los carros por encima y por debajo el deterioro del espacio público.
Y de la calidad del aire. O sea, Y- nosotros tenemos que pensar en Y en cambio aquí en el larguísimo soterramos, plazo. va la movilidad por debajo y va una movilidad completamente eficiente. Mire usted, cuando pasa por Parques del Río, mucha gente me dice, y eso es con orgullo, usted parece que está en otra ciudad. Pasa de 4 a Parece 8 que- carriles y- cada lado. Entonces, proyecto de recuperación ambiental, proyecto de movilidad, proyecto de espacio público. Creamos espacio público y espacio público de la mayor calidad. Hoy, ¿cuántos eventos de todo tipo se hacen en Parques del Río? Eventos, pero además de eso, la gente está continuamente apropiando ese espacio. Pero estamos hablando únicamente de uno de los más de 15 parques que están diseñados a lo largo del río como parques del río, porque es que por eso es en plural, parques del río. Este es uno, y este es otro, y este es otro. Y ojalá los gobiernos que continuaron hubieran continuado con el mismo entusiasmo. Pero yo le voy a decir algo y usted se va a acordar de mí. Yo sé que usted y yo compartimos eso completamente. Eso se va a hacer. Lo hace el próximo gobierno o el que sigue. Eso se va a hacer. O sea, lo ideal es que se hiciera más rápido, porque mientras más rápido se haga, los efectos van a ser más beneficiosos para toda la ciudad. Y le comparto el cuarto, que es redesarrollo urbano. Tema de vivienda. El tema de vivienda y el tema de concentración. A algunas personas no les gusta el tema, pero hay que decirlo con franqueza. Concentración del crecimiento urbano en el eje del río. En la parte plana de la ciudad. Claro. Y ahí es que ahí se concentra la oferta de bienes y servicios. O sea, claro. Y además... Y aquí seguimos creciendo hacia la ladera. Y es un crecimiento insostenible que nos genera unos problemas muy grandes a futuro. Se evita el deterioro de ese crecimiento hacia las laderas, que es negativo por donde lo mire. Pero yo lo quiero citar a usted con este tema de Parques del Río, que ese Parques del Río, yo creo que eso requiere inclusive un nombre donde se pueda comprender su dimensión, ¿cierto? Y que fuera de eso comprenda también los Parques del Río. Pero ese es un proyecto que le corresponde a futuros, varios, buenos y sucesivos gobiernos. Absolutamente de acuerdo, pero le podría decir, porque es que el proyecto de Parques del Río es el marco de un gran proyecto de visión de todo el área metropolitana, que incluye Jardín Circunvalar de Medellín, el Cinturón Verde Metropolitano y Parques del Río, que ojo, Parques del Río no es únicamente el eje del río, sino la recuperación de las quebradas que llegan al río. Claro, los afluentes, las transversalidades de Santa Elena, de Iguaná. Esa es una ciudad, bueno, pero para 20 años. Varios buenos gobiernos sucesivos. Yo digo que ahí nos estamos jugando el futuro de los próximos 100 años de Medellín y de nuestra región. Totalmente. Yo lo coincido plenamente y además es un sueño que tenemos que hacer vibrar a toda la gente de Medellín y a la área metropolitana en su conjunto con él, porque esa es una ciudad que va a ser cada vez más una ciudad para vivir, pero una ciudad para mostrar al mundo. Ese sueño de futuro. Bueno, y usted con la perspectiva ahora del tiempo, ¿cuál cree que es ahora la prioridad para Medellín? ¿En qué debería enfocarse la visión de la ciudad para los próximos años? Si me pregunta a mí, yo diría que Parques del Río, porque eso tiene una cantidad de tareas desde el punto de vista del transporte público, de una línea adicional estoy respondiendo por usted, qué pena, de una línea subterránea, de todo el tema de desarrollo de vivienda, de cuidar las cuencas, cuidar el aire, etcétera, 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 pero se lo pregunto a usted. No, es que está respondiendo por mí. Estamos completamente de acuerdo. Pero si quiere, y a mí me encantaría, hacemos otro programa y nos centramos en ese tema específicamente. Pero estoy completamente de acuerdo. Alguien dirá, hombre, pero eso son obras, infraestructura. No, esto es todo un concepto de ciudad que tiene que ver con la calidad de vida, con la competitividad, con la productividad, con el empleo, con la seguridad. Todo eso le pega integralmente a todos los indicadores de la ciudad. Es que si usted me pregunta a mí sobre la función y las prioridades de un alcalde, porque un alcalde no puede hacer todo y menos todo bien, yo creo que yo escogería los programas de infraestructura sobre los programas sociales. Yo creo que los programas sociales son de choque, pero los programas de infraestructura nos dan competitividad, nos dan más empleo, nos dan prioridad. Es más, nos resuelven los problemas sociales a largo plazo. Es un tema bien interesante sobre el que se debe hacer pedagogía. Estoy de acuerdo porque con ese discurso de antiobra, de anticemento que algunos han construido, han generado una visión completamente equivocada. Yo tengo mucha coincidencia. Mire, solo pongamos uno, el metro.
¿Qué sería hoy de la Medellín sin el transformación metro? social del metro en todo, en todo. El metrocable. Las microeconomías que Sí, se son obras desarrollaron en los barrios. Es que, por Dios, son obras sociales. Las carreteras, el túnel de Oriente, el túnel de Occidente, el túnel Guillermo Gaviria para llegar a Urabá. La transformación, que en eso nos quedaríamos otro programa, yo sé que a usted le apasiona eso y lo tenemos que conversar. Médula, la ciudad larga de 4 corazones, desde el Oriente, Valle Aburrá, Cauca, Urabá. Eso hacen las obras, pero las obras bien planeadas, bien diseñadas para lograr transformaciones sociales, obras que generan desarrollo, obras que generan equidad. Claro, totalmente de acuerdo. Y usted ahorita me hablaba inclusive del impacto de Parques del Río y me hablaba del área metropolitana, ¿cierto? Que ha sido durante años ese espacio natural donde hemos coordinado esas decisiones de Medellín con los municipios vecinos, de lo que es hoy nuestro entorno. ¿Usted cree que con todos los retos que tenemos hoy, de movilidad, de expansión urbana, de vivienda, de medio ambiente, usted cree que esa institucionalidad del área metropolitana sigue siendo suficiente? ¿O necesitamos un nuevo modelo de gobierno metropolitano, regional? Y usted me hablaba ya de la ciudad de los 4 corazones. ¿Cuál es la respuesta ahí en términos de institucionalidad? Sí, yo creo que ahí, Felipe, para meternos más en el campo, digamos, nacional, ahí hay todo un apasionante mundo que es el mundo que le estamos proponiendo a Colombia, que es el mundo de la autonomía y la descentralización. Por ahí, por ese lado, me parece que entramos a ese mundo. Es que este país lleva 100 años de centralismo y eso es lo que queremos cambiar. Esa es la fuerza de las regiones. Ese es el discurso de Aníbal Gaviria. Ese es el discurso que yo quiero que oiga Medellín, que yo quiero que oiga Antioquia, que yo quiero que oiga Colombia. Felipe, yo estoy completamente convencido de la fuerza de la autonomía y de la descentralización para Colombia. Es que, mire, hoy lo estamos viviendo, un presidente que dice, a mí no me gusta el alcalde de Medellín y entonces yo le doy garrote. ¿Pero el garrote es para el alcalde o es para Medellín? A mí no me gusta el gobernador de Antioquia, entonces yo le doy garrote. Entonces yo no le doy los recursos para el túnel Guillermo Gaviria en el sector de Toyo. Yo le voy a pedir un favor porque esa es gran parte de lo que yo quiero conversar con usted. Pero antes de que se me vaya para allá, una pregunta que estoy seguro que si nos vamos ya se nos queda en el tintero. Y retomamos con el tema de descentralización y es EPM. EPM es en gran parte la posibilidad que ha tenido Medellín de desarrollarse con diferencia de otras ciudades en Colombia y de otras regiones. Usted ha estado en los dos sectores, usted ha estado en la alcaldía, usted ha estado en la gobernación. ¿Qué hacer con todos esos recursos que le dan la posibilidad a Medellín como municipio núcleo de desarrollarse y tal vez no Antioquia? De unos recursos que se generan en Antioquia y que se distribuyen en Medellín. Usted ha estado en las dos orillas. ¿Usted qué cree que deberíamos hacer con la equidad de esos recursos de EPM en el futuro? Yo creo que Medellín tiene una gran responsabilidad con Antioquia. Y he tenido el honor y el orgullo inmenso que me han dado los antioqueños de desempeñar esas dos responsabilidades, alcaldía de Medellín y gobernación de Antioquia. Y en las dos con orgullo puedo decir, he tenido una mirada de trabajo conjunto. El valor enorme que se logra trabajando gobernación y alcaldía de Medellín, eso fue una de las mayores frustraciones mías en este gobierno último en Antioquia. Yo viniendo de haber trabajado con Sergio Fajardo en la gobernación, él y yo en la alcaldía, él en la alcaldía y yo en la gobernación, para encontrarme con el gobierno de Quintero, con el que no se podía trabajar. Empezamos los primeros 3-4 meses creyendo que podía ser y después de eso llegamos a lo último a una separación total. Entonces, no dudo en enviarle el mensaje que está también en el concepto de autonomía, del que ahora vamos a profundizar, al gobernador y al alcalde, a Federico Gutiérrez y a Andrés Julián. Trabajen en llave, hermano. No saben el valor de eso, lo que puede representar eso para Antioquia y para Medellín. Y eso me lleva a EPM, claro, porque una herramienta enorme para que Antioquia y Medellín trabajen en llave es Empresas Públicas de Medellín. Porque mire, hay que valorar enormemente el vínculo entre lo rural y lo urbano. Ojo que esto no son dos cosas diferentes, ni mucho menos dos cosas separadas, ni mucho menos dos cosas enfrentadas. El desarrollo urbano y el desarrollo rural tienen que acompasarse.
y Medellín tiene esa enorme responsabilidad con toda Antioquia. Y una herramienta fundamental para cumplir esa responsabilidad son las empresas públicas de Medellín. Le voy a poner un ejemplo que para mí es valiosísimo. El túnel Guillermo Gaviria Echeverry que atraviesa el Boquerón de Toyo. O sea, el que se conoce coloquialmente como el túnel del Toyo. El túnel de Toyo, que digo orgullosamente lleva el nombre de mi padre porque fue el que lo visionó hace 70 años. Y ojo, quiero hacer una observación para que no faltaba más. Ese nombre lo puse yo. Cuando llegué a la gobernación, el nombre lo tenía. ¿Por qué? Porque era un nombre que venía de presidencias, de gobernaciones y de alcaldías anteriores. Por una cosa muy simple. Él es el único hombre que tiene registro en la historia 50 años antes de hablar de ese túnel. Entonces, ese túnel queda entre Giraldo y Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas. Y alguien dice, ¿y por qué Medellín invirtió allí? ¿Por qué? Porque es el túnel para comunicar a Medellín con Urabá y a través de Urabá con el mar y a través de Urabá, el Puerto Antioquia y el mar con el mundo. Y esa decisión la tomó un alcalde, Alonso Salazar. Y yo la respaldé y la continué en mi gobierno. La de vincular a Medellín a la inversión en ese túnel. Eso es parte de esa responsabilidad social que debe multiplicarse en otras obras y en otros proyectos. ¿Por qué? Porque no solo es responsable, sino que es inteligente. El desarrollo de Antioquia es también favorable al desarrollo de Medellín. Y es que tal vez la respuesta no es uno o el otro. Usted mencionaba esa ciudad de los 4 corazones o esa región de los 4 corazones. Yo pienso más bien en una ciudad-región nodal que tal vez las provincias, y esa es otra pregunta que le quería hacer, puede ser la institucionalidad que reemplace las áreas metropolitanas o las complemente. Pero si hablamos de esa ciudad-región, si no nos comprendemos solamente como Medellín, es que aquí nadie se circunscribe solamente a Medellín. O sea, el aeropuerto que sirve a Medellín hace que se desarrolle Río Negro y el oriente antioqueño. Hay gente que vive en ciudades dormitorios. O sea, todos tenemos hoy, yo creo que una relación con una ciudad-región y así nos deberíamos comprender y así solucionamos ese dilema de EPM. Bueno, ¿qué piensa de las provincias? Ya que estamos adelantando aquí preguntas. Sí, me has preguntado por las provincias, por el área metropolitana. Sí. Entonces, volvamos, porque quiero enfocar eso desde la dimensión Colombia a la autonomía regional. Es que miren, la Constitución colombiana dice que Colombia es en su artículo número 1, el primero, que es el que abre la Constitución, dice que Colombia es un Estado unitario con autonomía y descentralización de sus entidades territoriales. Y eso no se ha cumplido. Y esa autonomía y descentralización de sus entidades territoriales quiere decir de los departamentos y de los municipios. Por eso la fuerza de las regiones está constituida por departamentos y por municipios. Y por eso lo que nosotros queremos es cambiar ese Estado centralista. Y eso pasa por promocionar todos los esquemas asociativos. Y entonces ahí voy. La RAP, regiones administrativas y de planificación. Las RED, regiones de entidades territoriales. Que en el Caribe hay algo andando. Están trabajando con eso, que eso ya es, digamos, como el nivel más alto de descentralización y autonomía. Pero también están las RPG, regiones de planificación y gestión, que pueden darse entre municipios, como nosotros lo propusimos en el oriente, en el occidente, en Urabá. Pero también están las provincias. Todos son esquemas de autonomía. Pero esos esquemas de autonomía hay que fortalecerlos desde el fortalecimiento de la autonomía con voluntad del presidente de la República. Eso no se logra si no hay un presidente descentralizador. Y se lo quiero decir con franqueza, y no lo ha habido en Colombia. Lo que ha habido es presidentes recentralizadores, en lo económico y en lo político. Y ese es el cambio que Aníbal Gaviria quiere hacer para Colombia, y ese es un cambio absolutamente trascendental. Ese sí es el cambio que se le prometió a Colombia y no vino, pero este sí es el cambio real. Le voy a dar una cifra sola y después la voy a sentar en algo que ya sucedió. Es que hoy de 100 pesos de la masa fiscal del país, o sea, de toda la suma de contribuciones, impuestos, 80 los maneja el Estado central y 20
los manejan los municipios y las gobernaciones. Es un enorme desequilibrio, pero es una enorme ineficiencia. ¿A qué nos lleva eso? Claro, a que obras inmensas, como el metro ligero de la 80, o como el tren del Río, que me comprometo a ejecutar desde la presidencia, o como la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba. Y todo el desarrollo de su plan maestro. Y todo lo que esto lleva conjunto. Y el segundo túnel Guillermo Gaviria para que vamos doble calzada desde Oriente hasta Urabá en 3 horas y media, transformando todo el territorio. Todo eso, pero no solo eso, la vía terciaria, la pequeña vía terciaria del municipio de Nariño, en el oriente antioqueño, o del municipio de Zaragoza. Tiene que ir el alcalde a pedir permiso, a pedir plata a Bogotá para que le den. No, eso es absurdo. Esos recursos deben estar en cabeza de los alcaldes, de los municipios, y deben estar en cabeza de los departamentos, de las gobernaciones. Por eso yo propongo 50% y 50%, no 80-20. Y eso es una revolución desde el punto de vista de la ejecución. No se va a tener que estar esperando cofinanciaciones, permisos, vistos buenos para poder ejecutar las obras. Yo ya lo hice en Antioquia. Con mis 125 alcaldes en los 2 periodos de gobierno. Fueran o no. De cualquier. Y tú puedes preguntarle a cualquiera de los 250 alcaldes de los 2 periodos de gobierno, 125 y 125. Hombre, Aníbal Gaviria le dijo, usted tiene que ayudarme políticamente o si no, no voy a ayudarle desde el punto de vista del presupuesto. Nunca utilicé como arma política, nunca lo utilicé como arma ideológica. Siempre trabajando con los 125 alcaldes, completamente contrario a lo que hoy se ve desde la presidencia de la República, donde se separa a unos gobernadores y a unos alcaldes de otros. Es todos los que le ayudo, es todos los que no le ayudo. Inconstitucional, ilegal, injusto. Eso solo es una revolución. Mire lo que yo voy a hacer, como lo he hecho en Antioquia, lo voy a hacer en Colombia. Yo el 7 de agosto instalo mesas de trabajo de todos los gobernadores de Colombia. No es este con este o es no. Todos los gobernadores, independiente de si me gustan o no me gustan, o si están políticamente cercanos o no, todos, y todos los alcaldes de Colombia. Y los siento a trabajar con los ministros en el transcurso de un taller de un mes para acordar todos los proyectos a ejecutar en las regiones. Y de ahí para adelante se acabó el ir a Bogotá y se acabó el frenar los proyectos y tal, a ejecutar. Que a veces es más grave ni siquiera el tema financiero, sino que los alcaldes, los gobernadores tienen que pasarse todas las semanas en Bogotá para conseguir avales técnicos de los viceministerios, de los ministerios, permisos, que el Ministerio de Hacienda lo deje uno endeudar, que lo deje. Por ejemplo, los instrumentos de gestión que tiene el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín no se han podido desarrollar porque el Ministerio de Hacienda siente que no tenemos la capacidad para autogestionarnos. Y no solo eso, todo eso que dices, pero además lo otro, el padrinazgo. Entonces tienen que ir con el padrino político, el senador. Que eso ha pasado con el Congreso, que ha dejado de ser una institución que proponga para volverse un mediador de los recursos. Completamente, eso es una sola transferencia. Y por eso se oponen a la descentralización real, ¿cierto? Ya que existe esa autonomía de las regiones. Con esa autonomía desatamos el poder de las regiones. Mire, le voy a decir algo que usted ahora lo rozó en su comentario, y es parte de lo que ha pasado en Medellín ha sido por los recursos de PM, que es como una descentralización sin haberla hecho. ¿Por qué? Porque Medellín ha tenido unos recursos distintos a los de otras partes y con eso ha tenido autonomía para definir muchos aspectos de su desarrollo y esa es parte de nuestra diferencia. Usted me da pie para hacerle una pregunta. Y la Constitución del 91, que ya lleva 30 años, al principio creo que las transferencias eran del 46% y han ido, como usted lo dice, debido a la recentralización, han ido disminuyendo. Hoy existe un acto legislativo que aumenta esas transferencias, está pendiente una ley de capacidades y competencias, pero había otra propuesta, que era el referendo del actual gobernador Andrés Julián Rendón, que era distinto a eso, que lo que hacía era que algunos impuestos, yo pienso que eso se debería haber acotado para poder haber tenido éxito, o haber escogido de pronto alguno, el impuesto de renta o el impuesto del IVA, fueran directamente a las instituciones territoriales y así se genera una competencia fiscal, que es un tema que ocurre en los estados federales, y se atraigan diferentes empresas, clústeres económicos y se generen recursos, algo similar a lo de PM. ¿Usted estaba de acuerdo con ese referendo que proponía el gobernador de Julián Rendón o usted se queda con ese 50-50? Es que yo no creo que sean excluyentes ni contrarias.
pero le voy a decir algo acerca del referendo del gobernador, tratando de ser lo más constructivo, no como una crítica destructiva, pero mire, cuando uno quiere hacer grandes reformas, uno tiene que hacer dos cosas, que fue lo que no se hizo con ese referendo y que fue lo que no hizo Petro con ninguna reforma. Uno tiene que hacer dos cosas, porque las grandes reformas no son de una persona. Vuelve y juega el liderazgo colectivo de mi hermano Guillermo, no el liderazgo mesiánico, de una persona que lo puede todo, no. Esto es un liderazgo colectivo, de instituciones, de gente, de sumar. Entonces, cuando usted quiere grandes reformas, usted necesita hacer por lo menos dos cosas, repito. Primero, comunicar. Comunicar bien. Inspirar, para eso es política. Porque es que comunicar es hacer pedagogía, comunicar es encontrar la participación de los demás, invitarla, comunicar. Y me parece que la reforma a la salud de Petro no fue bien comunicada, me parece que este referendo no fue bien comunicado. Y segundo, usted tiene que acordar. Usted tiene que acordar con actores. Yo no puedo hacer una reforma a la salud, contra el sector de la salud. Yo no puedo hacer una reforma agraria contra los campesinos, contra el sector transporte, contra los empresarios del agro, contra la agroindustria. Yo tengo que conversar con ellos. Ojo, no es dejarse imponer intereses, pero sí es conversar. Entonces, yo creo que a ese referendo le faltó eso. Pero no es que yo lo crea, es que increíblemente lo que vio el país es que el referendo se cayó en el Congreso porque no tuvo los votos del Centro Democrático, el partido del cual es el gobernador. ¿Por qué? Porque no hubo comunicación con el partido y porque no hubo acuerdo con el partido. Porque el partido Centro Democrático, por lo que he entendido yo de las informaciones que se han dado posteriormente, tenía dudas sobre algunos aspectos trascendentales de ese referendo. Entonces, hombre, comunicación y acuerdos, alianzas para lograr las grandes transformaciones. Véase la película de Lincoln sobre la pequeñita transformación que él logró en Estados Unidos, acabar con la esclavitud. ¿Cómo lo hizo? A las patadas, imponiendo o dialogando, conversando y haciendo acuerdos. Un hombre del tamaño y de la dimensión de Lincoln. Entonces, pero no. También inspirando a una sociedad, ¿cómo va a ser la sociedad en el futuro? Es que por eso vuelvo y digo, por eso esto es política y no un tema simplemente de gerencia técnica, porque yo creo que parte integral de lo que tiene que hacer un gobernante es inspirar a la sociedad y mostrarles dónde van a estar en el futuro y si hay un mejor futuro. Y yo creo que eso también pasó con las reformas de Petro. La gente estaba sintiendo, yo creo que con evidencia de que nos estábamos devolviendo 30 años a estatizar lo que venía de alguna manera funcionando, ¿cierto? Claro. Ahí han mencionado dos cosas, Felipe, con las que estoy totalmente de acuerdo. Primero, inspirar, claro. Y eso es algo que nosotros queremos hacer desde la fuerza de las regiones. Mire, nosotros sabemos que en este debate hay que hablar del gobierno actual, de las falencias del gobierno. El presidente Petro no se puede desconocer, mantiene imponiendo la agenda. ¿Por qué? Por su espectacularidad, por su modelo escandaloso, porque provoca, porque continuamente está provocando. Él no está gobernando, él está provocando. Pero yo lo invito al máximo a que no caigamos en eso. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es decirle a la gente que hay futuro, que vamos a construir el futuro juntos, que hay esperanza, que hay optimismo. Inspirar a los colombianos en un sueño de Colombia. Y ese sueño está ligado a esa descentralización y a esa autonomía, porque Colombia se transforma desde las regiones, con la fuerza de las regiones, con la creatividad de las regiones, con la identidad de las regiones. Entonces, inspiración es un tema absolutamente trascendental para cambiar la agenda, para decirle a la gente que sí hay esperanza, que no nos quedemos en la visión negativa que a toda hora nos quiere mostrar el presidente Petro. El presidente Petro desafortunadamente avanzó cada vez más a medida que avanzaba su gobierno en una espiral de pesimismo y de división. Entonces el país está sumido en eso. No, vamos para adelante, vamos a sacar al país adelante, entre todos. Y ese es el segundo punto, unidad. Nosotros empezamos este ejercicio, doctor Aníbal, hace casi un año,
precisamente por lo mismo, para quitar esa agenda, que inclusive, por eso hablamos de lo que propone el presidente Petro, porque es que inclusive nos ponen unos riesgos gravísimos con lo que sucede ahorita con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no hablar de ello, cierto? O cómo escoge entre sus candidatos presidenciales a ese personaje que se robó a Medellín. Entonces, de alguna manera u otra nos pone a hablar de sus temas, pero necesitamos es que el país se inspire con una nueva visión y hablar con estas personas que quieren ocupar estos cargos de liderazgo para que la gente conozca cuáles son esas propuestas. Usted nos ha hablado de la fuerza de las regiones, de darle de pronto peso a las regiones, de hablar de descentralización. Cuénteme y hablemos un poquito. Aquí estuvo Juan Guillermo Zuluaga, que hace parte de esa coalición. ¿Cuál va a ser entonces el mecanismo que van a escoger para definir el candidato? Sí, Felipe, eso me da la oportunidad de hablar del otro gran pilar de la fuerza de las regiones. Ahora mencionaba descentralización, autonomía, convencidos de eso. Esa es la transformación de Colombia, esa es la fuerza, no solo en los departamentos, sino en los municipios, que cada municipio tenga, porque hicimos la descentralización política, pero nos quedamos en la mitad. Elección popular de alcalde y gobernadores. Yo quiero decirle a todos los que nos siguen, Felipe, ¿qué tal que hoy el presidente de la República designara a todos los gobernadores y alcaldes de Colombia, como lo hacía hace 40 años? Estábamos muchísimo peor. Hoy en buena medida la democracia lo sostiene la elección popular de alcaldes. La democracia nos salvó, sí. Pero necesitamos dar el salto, que no solo sea la elección popular, sino que sean alcaldías fortalecidas con recursos. Y es que eso lo ha reconocido Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, que fue, digamos, el ministro de Gobierno que llevó adelante la Asamblea Constituyente. Él decía que había un problema con el Consejo de Estado, que había que terminar la discusión en una fecha específica, porque si no había riesgos de que no pasara las formalidades. Y había mucha gente en contra de esa Asamblea Constituyente y que eso fue una tarea que quedó pendiente. Entonces descentralizaron y a los departamentos no los dejaron la capacidad de gestionar sin les dieron recursos. A los municipios sí. Les dejaron el predial, la industria y comercio, y a los departamentos no les dejaron otra. Quedó en mitad del camino, pero la vamos a hacer. Y el segundo elemento entonces que quería hablar es la unidad. Mire, nosotros estamos convencidos, y yo estoy convencido de que Colombia necesita unidad, no más división. El presidente Petro se ha encargado de dividir más a Colombia cuando tenía que unirla. El presidente dice también la Constitución, es el símbolo de la unidad nacional, pero Petro es el símbolo de la división. Divide, confronta, amenaza, señala, estigmatiza, polariza, hasta producir violencia. Entonces, es gravísimo, pero nosotros necesitamos unir a Colombia, no seguir dividiéndola. Si Colombia elige un extremo, Colombia sigue dividida. Es imposible que se una por un extremo, sea la extrema izquierda o la extrema derecha. En cambio, nosotros representamos esa unidad. Y entonces ahí va. ¿Por qué la representamos? Primero, porque estamos hablando de unidad, de haciendo unidad. Cuando todo el mundo le pide a los candidatos únanse, nosotros ya lo estamos haciendo. Somos 4 candidatos, pero va a quedar uno, el 30 de noviembre. Ya eso está definido. Mediante una encuesta, el que gane esa encuesta y tenga la mayor intención de voto, una encuesta a nivel nacional, técnicamente hecha, de una muestra muy grande para que puedan estar todos los departamentos, el que gane esa encuesta continúa como candidato único de la Fuerza de las Regiones. Pero no paramos ahí en nuestro compromiso con la unidad. Ya le hemos dicho a otros candidatos, a David Luna, a Mauricio Cárdenas, a Daniel Palacio, a Juan Daniel Oviedo, a Enrique Peñalosa, a Juan Manuel Galán, a muchos otros candidatos le hemos dicho, con los que tenemos coincidencias, con los que tenemos afinidad. Puede que no pensemos igual, pero tenemos afinidades en lo fundamental. Midámonos el 8 de marzo y que de ahí salga un candidato único a la presidencia de la República. Entonces, unidad es lo que necesita Colombia y es lo que le estamos ofreciendo a Colombia para finalmente, Felipe, atacar los 3 más graves problemas de Colombia. Porque unidos sí podemos atacarlos, no como estamos divididos. La corrupción, la desigualdad y la violencia. Vamos a tener que lograr resultados en esos 4 frentes. Y Aníbal Gaviria es un hombre de resultados. Lo ha mostrado en la alcaldía y en la gobernación de Antioquia. Y eso es lo que yo quiero darle a Colombia, no palabras. Este es un gobierno que se ha pasado en palabras. Y en palabras para dividir, para acabar de gustar. No, hechos. Y hechos para unir. Entonces, y para solucionar. ¿Cuál sería la prioridad en esos primeros 100 días de gobierno? ¿Usted qué haría en esos primeros 100 días de gobierno? No, la prioridad es, primero, trabajar en conjunto y en equipo con los 32 gobernadores y con los 1.100 alcaldes.
Eso es una sola revolución. Nunca lo ha hecho ningún presidente de Colombia. Y con eso ya la agenda está lista para 1 año y medio, que es lo que me toca con los gobernadores y alcaldes de este periodo. Después serán 2 años y medio con los que queden elegidos. O sea, usted construiría su plan de desarrollo desde las necesidades de las regiones. Es que ya ellos están, los gobernadores y los alcaldes ya tienen su plan de desarrollo. Nosotros construimos ese digamos, en concordancia con esos, porque las obras en las gobernaciones y en las alcaldías están ya muy definidas por ellos. Nosotros llegamos con una agenda, pero vamos también a consultar la agenda, construir sobre lo construido. Y el segundo gran elemento, por repetido que parezca, pero es que nunca se ha hecho, acuerdo nacional. Pero yo no voy a ser como este gobierno que hablaba del acuerdo nacional hace un mes o hace 5 meses. No, el acuerdo nacional se empieza a construir desde que soy elegido. Y es un acuerdo nacional con los trabajadores, con la academia, con los medios, con los empresarios, con los campesinos, con los gobernadores, con los alcaldes, con el Congreso, con las Cortes. ¿Acuerdo nacional para qué? Para atacar los 3 problemas. Ahí está, porque no nos vamos a decir que vamos a trabajar en todos los frentes. No, estos son los transversales. Atacar la corrupción, atacar la desigualdad y atacar la violencia. Acuerdo nacional sobre lo fundamental. No nos tenemos que poner de acuerdo en todo. Pongámonos de acuerdo en esas 3 retos para Colombia. Bueno, doctora Aníbal, yo siento que de todas maneras este va a ser un gobierno, yo creo que de unidad de alguna manera por la cantidad de, digamos, de hitos que hay en el proceso, ¿cierto? De encuestas interpartidistas, de una primera vuelta, de un rechazo al gobierno que estamos viendo en este momento. Entonces casi que muchos de los que han levantado la mano harán parte de ese gobierno de unidad nacional. Entonces todo el mundo quiere ganar. Ahí yo coincido con usted, hablamos fuera de cámara, de pronto no hay tantos candidatos viables, pero digamos que en el caso de que usted no sea el favorecido o en la encuesta o en la consulta o en alguna de las instancias, ¿usted quiere permanecer en el escenario nacional o usted volvería a ejercer un cargo regional? A ver, Felipe, yo no soy un tipo, y lo he demostrado siempre, obsesivo con el cargo ni con el poder. Si yo tengo una obsesión es servir y transformar. Entonces yo estaré sirviendo y transformando donde me pongan los colombianos, porque yo no soy amigo de las candidaturas personales. Las candidaturas no son mías, son de la gente. Y eso es lo que va a decidir el pueblo colombiano. Yo cuando decidí ser candidato a la presidencia de la República, lo que decidí fue fundamentalmente, voy a hablarle a los colombianos, voy a presentarle mi estilo, mis resultados y mis propuestas a los colombianos deciden. Donde los colombianos decidan, yo les serviré a Colombia. Bueno, doctor Aníbal, nosotros aquí terminamos este podcast con unas preguntas un poquito más personales para que la gente conozca ese personaje que hay detrás de Aníbal Gaviria, de pronto el político. Entonces empezamos siempre con un libro que lo haya marcado usted de pronto en su formación política, en su pensamiento político. Pues a ver, esta respuesta la voy a tener que dar con el corazón, porque ya me han dicho los asesores, hombre, no digas el libro porque es... Aquí se puede decir de todo, digamos. No, es que este es demasiado simple, demasiado sencillo, casi que dirían teledirigido. A mí, el libro es 100 años de soledad, porque es que es la magia de Colombia, el orgullo de Colombia, pero también es la historia de Colombia, pero también es la esperanza de Colombia. Entonces, no me puedo salir de ahí. ¿Le gustó la película? La serie, perdón. Sí. Sí, me pareció bien hecha, buena factura, pero no sé, a mí sí me pasa muchas veces que... Mejor la imaginación del libro. Yo casi en todas las ocasiones, cuando paso de libro a película, me quedo con el libro. Bueno, y una canción que lo identifique o lo acompañe en esos momentos más importantes de su vida. Pues hombre, es que son muy de la familia. Esas son las que queremos saber. La piragua de Guillermo Cubillos. Porque la ponían en viaje familiar viaje familiar, en diciembre, en Año Nuevo, y como mi padre Guillermo y mi hermano Guillermo, entonces era un nombre muy sonoro para nosotros. Bueno, y el lugar de Colombia que más le guste. Pero un candidato presidencial lo ponen en una muy berraca con eso. No, yo le voy a poner una fácil, que no sea de Antioquia. Sí.
Mire, hay un sitio de Colombia que, bueno, hay tantos que es impresionante porque otra vez, la fuerza de la región es la diversidad, pero el Valle del Cocora, la palma de cera en su máxima expresión, el árbol nacional, eso es Y además que uno llega majestuoso. y además uno llega con hambre y una trucha, Una así, un trucha, patacón de ese ay, tamaño. ay, Bueno, ¿y dónde siente que lo quieren más ahora que empezó a recorrer a Colombia, fuera de Antioquia? Porque ese tema de las regiones hace que haya que hacer un ejercicio grande de reconocimiento en todo Colombia. ¿Dónde siente que lo quieren más fuera de Antioquia? Le voy a responder con una que puede sonar un poquito soberbia, pero, hombre, yo he tenido una virtud, una bendición de Dios. En todas partes donde voy, no es que todo el mundo me conozca, que no me las va a tirar pues pero la gente que me conoce me aprecia. Entonces es una cosa que agradezco enormemente. Digo, también tengo que reconocer, he trabajado para ello porque lo que he hecho lo he hecho con limpieza, con transparencia, y creo que la gente ha tomado eso. Así como la señora del 2006 aquí en Antioquia que le decía, no pierda su inocencia, lo miro a sus ojos y veo transparencia. Creo que la gente ha visto eso y quiero seguir teniéndolo. Entonces, no podría decir un lugar de Colombia porque, como decía en Las Dos Palmas, Manuel Mejía, es la tierra éramos nosotros. El colombiano es la tierra. Y entonces yo no puedo decir este sector, sino el colombiano me ha recibido bien en toda Colombia. Bueno, y si usted pudiera hablar hoy con ese Aníbal Gaviria que comenzó en la política hace 20 años, ¿qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Pues hombre, no. Yo diría que el consejo es el mismo que me dio esa señora. No pierda la esencia, no pierda el ADN, no pierda la inocencia. Mantenga el optimismo y la ilusión. Y el amor. Hay una frase de Jesús que creo que está en uno de los evangelistas, no sé si es en Juan, que dice, háganlo todo con amor. Y creo que eso es una ruta de vida. Entonces, seguir haciendo las cosas con amor. Bueno, y la última, ¿qué país le quisiera dejar usted a sus hijos? Mire, hay una cosa que me haría largo, pero el discurso de la vida es el discurso de Aníbal Gaviria. Petro lo tomó hace 4 o 5 años, pero el discurso de la vida, del respeto por la vida, de la valoración de la vida, en la honra de la vida, en forma holística, ha sido nuestro discurso todo mi vida como servidor público. El primer gobierno, Antioquia no es un hogar para la vida. El segundo gobierno en Medellín, todos por la vida. El tercer gobierno ya en Antioquia, unidos por la vida. Siempre la vida como yo quiero dejarle un país en donde se respete la vida de verdad, en donde se valore la vida. Yo he dicho algo ya esto en algunos episodios de aquí hacia atrás, y que la vida de Miguel Uribe Turbay es la última que se pierde por querer transformar la vida de los colombianos. Eso coincidimos mucho, Felipe. No podemos volver a asistir a un dolor de esos. Eso es lo que yo no quiero para Colombia. Eso es lo que yo quiero cambiar y transformar. Ahora me hablaba usted de mi hermano Guillermo y del legado. Y yo digo, yo no quería, no odié, no quise venganza, quise justicia. Pero lo que más quiero es no repetición. No quiero que los colombianos sigan teniendo el dolor que yo tuve, el dolor que miles han tenido de ver desaparecer un ser querido, un cercano, un amigo, por la violencia. Eso es lo primero que Colombia tiene que enfrentar y tiene que lograr. Aníbal, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Conversamos muy bueno. Mucha suerte y mucha fuerza en todo lo que se viene. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Felipe.